Pues yo hablaría que la práctica creativa es casi como una misión innata, que, que es como, creo que tiene que ver con la esencia de cada persona, que tenemos algo que contar al mundo y que es algo significativo, porque dentro del mundo teatral es darle al mundo una corriente de pensamiento o un legado cultural o portar la voz de gente que ya no está presente y que de alguna manera los actos creativos hacen que sea un híbrido entre lo que tú eres y lo que has aprendido del mundo. Entonces, yo creo que es una respuesta que es una respuesta ética y, y a nivel institucional, pues sería algo necesario, porque al final lo humano nos importa porque somos humanos. Pues ha sido un elemento fundamental, porque es las posibilidades de actuar y de aprender. Las salas alternativas te ofrecen la posibilidad de mostrar un trabajo propio y personal eh, sin tener que tener un apellido determinado y es como la oportunidad para cualquier ser creativo que quiere poner en escena propuestas y que tú puedes testar con el público si merece la pena, si no, cómo funciona, a lo mejor desde el diseño de un cartel, tú aprendes de todo, cómo elegir o no elegir determinadas músicas, qué tipo de público viene, la población, desde cómo va variando también los gustos, las variedades, el tiempo de atención, el humor. Y gracias a las salas alternativas te dan la posibilidad de, sin tener, por ejemplo, yo no he sentido nunca que me han vetado por contenido, aunque haya tenido un compromiso político o que tenga temas que a lo mejor, pues trabajo cosas relacionadas con la infancia y yo hablo de la muerte, hablo de la enfermedad mental, desde una manera, de un lenguaje poético que un niño o una niña puede perfectamente integrarlo y verlo desde otro punto de vista, porque se respeta mucho la evolución de la infancia. Pero que a lo mejor para algunas, a lo mejor otro tipo de teatro o algunas otras salas que a lo mejor te dirían, es que eso es un poquito no correctamente políticamente correcto. Entonces, pero siempre, o sea, no he hablado de muchos temas, incluso, por ejemplo, tengo una obra que yo en varias salas alternativas planteé, que es de clown, que es maravillosa para mí, que habla del maltrato infantil en sus vertientes, desde el alcoholismo hasta la violencia física y la violencia psicológica, que es la más dañina, desde un contexto de infancia. Y está hecho desde una manera que todo, todos los niños y niñas, y también los adultos, porque eran más para adultos, han vivido lo que es el maltrato, se lo han cuestionado y se han llevado a casa y venían gente a volver a verla, porque dice, es que esto es ¿cómo es esto? Entonces la madre y el padre se cuestionaban porque era un lenguaje muy simbólico. Y a lo mejor temas controvertidos que en otros lugares a lo mejor no me hubieran dado espacio, las salas alternativas sí me han permitido llevarla a cabo. ¿Y hay alguna sala o alguna experiencia concreta que haya marcado especialmente tu recorrido Bueno, o vuestra trayectoria? para mí la sala Bululú, porque Bululú eran yo aquí estudié, entre otras muchas salas, pero este fue como mi cuna de aprendizaje, donde yo le debo todo. Y de hecho es como un feedback, una respuesta intercambiada. Confían plenamente y de Esmeralda, haz lo que sea y tú vienes, y ya está. y ven que funciona y que toca y que gusta mucho. Y, y yo sí, o sea, aquí he aprendido con grandes maestros y maestras que han sido maravillosos y que les debo mucho. Y luego también la facilidad de acceso, cosas tan, o a lo mejor no tan, en otras salas a lo mejor no te dejarían coger la mesa de sonido y bajarla y tú manipularla, o tengo cualquier dificultad enseguida, te resuelven y todo es sencillo como tienen que ser las cosas, ¿no? Y en esta sala yo sí tengo mucho amor y mucho cariño por todo lo que he aprendido y además por la respuesta las facilidades que me han dado siempre para actuar. Pues el primer paso es tener la idea y sentir qué es lo que, o sea, hay personas o en algún curso de producción que yo he hecho y te decían, ¿no? La visión
te hablan de qué es lo que más vende o cuál es el producto, una visión que hay que tener, porque no deja de ser un producto para que el público vaya, pero a veces te dan una línea muy global y se pierde un poco lo que tú quieres contar o lo que tú... Eso es mi visión subjetiva de lo que yo he aprendido. Entonces yo he aprendido a respetarte a ti, qué es lo que tú necesitas contar o decir o cómo es tu estilo. Por ejemplo, ejemplo práctico, te dicen unos patrones comunes comerciales de cómo tiene que ser un cartel. Cuando yo tuve mi decisión con el cartel, con el fotógrafo, me cuestionó, dice, ¿cuál a ti te gusta? Digo, me encanta, me parece, bueno, me daba una imagen metafórica de lo que era el espectáculo, de la situación, de un, bueno, había muchos, digamos, simbolismos dentro de la imagen. Cuando yo lo planteé en el curso me decían, ya, pero es que esto no es muy vendible porque las imágenes tienen que ser más coloridas o si es para tal público a lo mejor la tipografía tiene que ser tal. Y yo al final decidí, dije, creo que si yo confío y yo tengo, hablando así, tengo que hacerlo de esta manera, lo voy a hacer. Entonces, creo que te ayuda a respetar tu línea de creación propia y personal, porque al final tú tienes que dar tu estilo, porque los temas son universales y siempre se repiten, pero nunca van a ser los que tú cuentes desde ti y para el mundo. ¿Cómo es para ti gestionar los cuidados dentro del espacio de las salas alternativas? Los cuidados generales al público. Los cuidados desde los equipos hacia los creadores o las creadoras, ¿cómo es esa relación? Pues, a ver, hay... a la hora de vender o de hacer un espectáculo, es verdad que dan facilidades, pero también hay ventajas y desventajas, luz y oscuridad, siempre. Cuando te dan facilidades a la hora de cuidar el espacio, de facilidades con los medios que se tienen, busca y crea con lo que tienes. Aquí Darwin estaría muy orgulloso porque tiene gran capacidad de adaptación, de eso es lo que hay y ahora qué hago, ¿no? Y es verdad que te ayuda mucho a tener muchos registros y capacidad de versatilidad, de decir, tengo que montar aquí en este espacio desde una plaza hasta con una pequeña luz o lo que haya, ¿no? Y es verdad que sí te dan facilidades, o sea, yo siempre he tenido bastante gratitud con las salas que he estado en alternativas, no tengo queja ninguna. Si tuviera que decir qué desventajas, por decir algo, por ejemplo, a veces pasa que el público lo tienes que traer tú, que tienes que buscarte la manera, sientes como te permiten actuar, es un proceso creativo, tú aprendes muchísimas cosas desde testar lo que tú acabas de hacer y ver, y eso es una oportunidad maravillosa, hasta, bueno, que te ayude y te enriquece. Pero luego, por otra parte, es verdad que a veces son, en algunas salas, no en todas, no deja de ser un producto comercial que van como churros. Entonces, si tú tienes un tiempo de montaje un poquito más de una hora, ya a lo mejor no interesa. Interesa más un monólogo, aunque no tenga una calidad. Porque no tienes que... porque va a vender, porque, bueno, la gente va a pagar un precio determinado, porque ya como que está comprada la comedia. Y a veces no es tal, ¿no? Entonces, a veces priman el... No en todas, en algunas sí he sentido, por amigos y amigas que están dentro también, que me dicen su visión de todo es fugaz, rápido, que a lo mejor te tienen 2 meses o en un mes y ya está, porque ya hay que poner nueva cartelera, renovar, que a veces para mí es en detrimento de la calidad o también es una concepción capitalista, que no saben si algo funciona, merece la pena, la gente incluso repite, ¿por qué lo cambias? ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Pero es pues yo creo que es algo más profundo de nuestra sociedad. Y eso, y que a veces tienes que intentar, tú llevas el público durante un tiempo y cuando ya tu público empieza a ser diferente, ya te lo cambian, porque es que a lo mejor tienes 2 funciones con menos público y ya vienen otras compañías, entonces eso a veces pasa, sería el lado oscuro y que a lo mejor hay que cuidar. Pues el apoyo de no vetar en contenido, las facilidades de las salas que te muestran lo que son, van en cierta manera con la verdad, no hay, hay bastante transparencia, nunca suelen poner
ninguna, o sea, no he sentido que haya resistencias, siempre suelen ser facilidades. Es verdad que tú tienes que autogestionarte, te dan mucha autonomía y te las tienes que buscar, ¿no? Que eso también, bueno, forma parte, que a veces si yo pudiera pedir, ¿no? O mejoras, yo diría, pues siempre que a lo mejor tuvieran un técnico o una técnica, como que te den la posibilidad de, pues, facilidades. Tienes aquí la disposición de la sala esta persona para que te pueda ayudar, porque a veces la vida es como es y a veces tienes facilidades y otras no. Y dices, ay, tengo que esperar porque todavía no he tenido el técnico para tal espectáculo, ¿no? Pero si lo tuviéramos, pues eso ayudaría. Y luego pues el tema del público, que a veces depende de la sala, si ya tiene bastante recorrido o es conocida para un determinado perfil de público, pues sí tiene su propio... Sí viene gente, pero si no, tú tienes que hacer bastante publicidad y es un poco desgastante, entonces, en algunas ocasiones. Entonces, yo creo que es una mezcla. Pues yo soy bastante optimista y creo que van a seguir porque dan oportunidad a creadoras y creadores, porque se puede escuchar otro tipo de teatros, que no digo que haya teatros maravillosos, que dicen y que se comprometen políticamente o ideológicamente o hablan de valores éticos que son fundamentales, que persistan y que tienen que escuchar la sociedad. Las salas alternativas, yo sí me las imagino que van a ser un reducto, como una alternativa, pues como cuando nació de alguna manera el arte, que siempre ha sido un producto burgués, que era de acceso para unos pocos y que era el deleite y la necesidad que tiene el ser humano para poder vivir, no solo sobrevivir. Y yo creo que, de hecho, hace poco yo pensaba, los cuentos que son palabra viva y que a veces la cercanía del teatro, que no te lo da la imagen o el cine, siendo maravilloso, ¿no? Que te da otras cosas, pero el hecho de que alguien te cuente casi de piel a piel y que tú sientas en directo va a ser una revolución, porque yo pienso, cuando empiece todo los hologramas o la inteligencia artificial, o ya se va viendo, ¿no?, cómo cada vez es menos tangible, cuando alguien te cuente algo en directo va a ser incluso como algo muy, muy potente, porque a nivel comunicación. Y yo creo que va a permanecer seguro, porque siempre hay necesidad de contar lo que la gente nos quiere hacer callar. Y las salas alternativas yo sí creo que tendrán más profusión y que van a estar presentes. Y ojalá, y yo confío, que crezcan y que den palabra y voz a todos los artistas que se necesitan, porque al final son los que revolucionan.